Saludos jóvenes, habla su profesor Hidalgo Castro y a través de este PowerPoint vamos a hacer un interesante recorrido a través de la prehistoria de Panamá. Es aquel periodo de la historia de la humanidad desde que el hombre apareció sobre la tierra hasta el momento mismo de la invención de la escritura. La escritura se inventó en el año 4000 a.C. en la región de Mesopotamia, actual Irak. La prehistoria tiene dos grandes subdivisiones. Una de ellas es la edad de piedra, que a su vez se divide en lo que es el paleolítico y el neolítico, y la otra es la edad de los metales, que se puede subdividir en la edad de bronce y en la edad de hierro. Y la otra definición que nosotros tenemos que tener bien claro es la de la historia. Ya sabemos que la historia tiene dos grandes subdivisiones, la prehistoria y la historia propiamente dicha. Y la historia es la ciencia que se encarga de la fiel interpretación de los hechos ocurridos a la humanidad desde que apareció la escritura hasta la actualidad. Y ahí vemos que se subdivide en cuatro grandes historias, lo que se enseña normalmente, que la historia antigua, historia media o edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero nosotros nos vamos a concretizar principalmente a estudiar lo que es la periodización de la historia de Panamá. Nuestro primer periodo de la historia de Panamá se conoce con el nombre del periodo precolombino o prehistoria. La palabra prehistoria ya la conocemos, estudio de los hechos acontecidos a la humanidad desde que el hombre apareció, en este caso sobre Panamá, hasta que llegó Rodrigo Galván de Bastida. Este periodo va desde el año 9500 a.C. hasta el año 1501. Y cuando llega Rodrigo Galván de Bastida, en ese momento, señores, inicia un nuevo periodo en la historia de Panamá. Este periodo se conoce como el periodo colonial. Y el periodo colonial va del año 1501 hasta el 28 de noviembre de 1821 con la independencia de Panamá de España. Este va a ser nuestro segundo PowerPoint que vamos a estudiar en clases siguientes. El tercer periodo se conoce como el periodo departamental y este periodo va desde el 28 de noviembre de 1821 hasta el 3 de noviembre de 1903 con la separación de Panamá de Colombia. Con la ruptura inicia entonces un nuevo periodo de la historia de Panamá y este periodo se conoce con el nombre del periodo republicano. Resumiendo, tenemos cuatro grandes periodos de la historia de Panamá: la prehistoria, la época colonial, la época departamental y la época republicana. En este PowerPoint nosotros nos vamos a concentrar o concretizar en lo que viene siendo la prehistoria de Panamá. Por favor, presten atención a las fechas de la prehistoria de Panamá, la definición de lo que es la prehistoria. Ahora vamos a ver, la periodización de la prehistoria de Panamá tiene cuatro grandes subdivisiones. La primera de ellas se conoce con el nombre de Paleoindio. Este periodo denominado Paleoindio, los seres humanos se van a dedicar sobre todo a la caza de grandes animales. Estos grandes animales se llaman megafauna. ¿Cuáles son las actividades económicas que se van a practicar durante el periodo del Paleoindio? Es la caza y la recolección, la caza de grandes animales. El otro subperiodo que nosotros vamos a observar es el periodo que se conoce como el precerámico temprano. Este inicia en el 8000 a.C. y termina en el 5000 a.C. con la invención de la agricultura aquí en Panamá. Permítame mostrarles los animales que se cazaban durante la prehistoria en Panamá. Esto es un perezoso gigante. Ahí tenemos el cráneo de ese perezoso gigante, un armadillo gigante y los mastodontes. Los mastodontes eran los animales principalmente cazados en Panamá durante el periodo de la prehistoria. Además de cazar estos animales, también se dedicaron a la recolección de algunos productos como eran los moluscos y las semillas. Otro aspecto fundamental en la historia de la prehistoria de Panamá es el momento en que la agricultura llega en Panamá. La agricultura inicia en Panamá aproximadamente en el año 5000 a.C. con la llegada de dos productos foráneos. Uno es el maíz y la yuca.
El maíz es originario de México, mientras que la yuca es originaria del Brasil. El siguiente periodo de la prehistoria de Panamá es el precerámico tardío y este inició en el año 5000 a.C. y terminó en el año 3000 a.C. con la invención de la cerámica. Y luego tenemos el periodo cerámico que va del año 3000 a.C. hasta el año 1501 después de Cristo con la llegada de Rodrigo Galván de Bastidas al Istmo de Panamá. Sé que algunos de ustedes deben sentirse un poco preocupados por la gran cantidad de fechas que están observando allí. No se preocupen por ese montón de fechas, pero la fecha que debemos de prestarle un poco de atención es la fecha del inicio del periodo del periodo precolombino en Panamá o de la prehistoria, que va del año 9500 a.C. hasta el año 1501 después de Cristo. Para el estudio de la arqueología en Panamá también es necesario tomar en cuenta que se divide en tres grandes regiones. La región occidental, que se conoce con el nombre del Gran Chiriquí, la región central, que se conoce con el nombre del Gran Coclé, y la enorme región oriental, que se conoce con el nombre del Gran Darién. Cada una de estas regiones tiene características en el trabajo de la cerámica, de la piedra, totalmente diferentes que vamos a ver a continuación. Ahí tenemos la cultura de barriles. Es el sitio principal de la región occidental del país. La cultura de barriles se desarrolló en la región de Chiriquí sobre las faldas del volcán Barú. Era un lugar probablemente de iniciación de varones. Este es un enorme metate ceremonial. Ahí vemos algunas figuras de la cultura de barriles. Estas son las figuras que dan a creer que eran figuras ceremoniales para iniciación de varones, hombres muy firmes, otro hombre cargando a otro y dando a entender tal vez de una jerarquía. Esta figura es interesante porque se puede observar las facciones de un africano en el hombre que está en la parte de abajo. Esto es otro de la región oriental del país, de la región de Bayano. El sitio se llamó Miraflores. Más cerámica de la región del Gran Darién o la región oriental. Este es el trabajo en oro de la región oriental del país. Se llama Open World por las aberturas que ustedes pueden observar en el trabajo en el oro. El sitio arqueológico más importante de la región central es Sitio Conte. Era una necrópolis, es decir, era un cementerio dedicado para hombres importantes de aquella sociedad. Se extendió desde el año 600 después de Cristo al 750 después de Cristo. Ahí podemos observar un cocodrilo que probablemente era uno de sus dioses. Su cerámica es estilo polícroma. Más cerámica de la región central del país a continuación. Y este trabajo que nosotros observamos aquí se llama cera perdida. Para hacer esta imagen en oro, primero se realizó un molde en cera de abeja, el cual fue recubierto con barro. Luego que era recubierto con barro, se fundía el oro aparte y cuando el oro estaba fundido se vertía, se derretía la cera y quedaba la imagen ahora en oro. Esto también es hecho en cera perdida y fue sacado en la región de Sitio Conte. Los enterramientos también o costumbres funerarias son de trascendental importancia en Panamá. Hay dos tipos de enterramientos, los primarios extendidos como el que podemos observar allí y tenemos los secundarios en forma de urna, como el que vamos a observar a continuación. Este es un enterramiento secundario en forma de urna, se quebraban los huesos una vez que se le caía la carne al cadáver y se colocaba ahí dentro. El otro tipo de trabajo en oro que tenemos en Panamá era el martillado, se golpeaba una pepita con oro hasta darle la forma deseada, en este caso pectorales, como los que ustedes pueden observar allí, brazaletes o musleras, taparrabos. Eso se realizaba a través de la técnica del martillado. Con este mapa que muestra la gran riqueza arqueológica que hay en la República de Panamá, me despido. Saludos y será hasta la próxima.